Buenas noches, doctor. Muy bien. Bueno, estamos entonces iniciando este nuevo módulo de mecanización agrícola y pues sepan ustedes que este es un poco más corto que lo que vimos en agrotecnia. Realmente dentro de la malla, primeramente era la asignatura de mecanización, pero no sé por qué lo modificaron y pusieron agrotecnia primero, entonces. Pero bueno, tenemos mejores bases ahora con lo que se ha visto y eso nos va a ayudar bastante a lo que vamos a conocer por ahora. Entonces, está pues, asimismo, el aula virtual se les va a ir coordinando actividades para que las vayan haciendo y también se les va a ir compartiendo un archivo que yo lo manejo en asimismo como un PDF para que ustedes tengan mayor conocimiento, ¿no es cierto?, de lo que es la maquinaria agrícola y puedan profundizar un poco mejor la materia. Entonces, ahí, déjenme verlo si lo tengo aquí a la mano. De hecho, son unos 2 archivos, creo. Bueno, entonces yo ya les voy a habilitar el syllabus igualmente y las pestañas correctivas para que ustedes vayan ahí interactuando y vayan revisando esta información. ¿Sí? Entonces, yo ya les pongo ahí el enlace, no, perdón, les comparto para que ustedes puedan descargarlo, ¿ya? Ya les voy a compartir. ¿Se puede ver una pantalla ahí? Sí, doctor. Ahí sí. Sí, doctor. Ya. Bueno, entonces, como les indicaba, el día de hoy vamos a iniciar con la materia de mecanización agrícola. Así que por favor, son, son clases relativamente interactivas, cortas, para que no se les haga nada aburrido ni cansado. Así que vamos poniendo atención, apaguen sus micrófonos. Y pues cualquier cosita vamos interactuando o van preguntando en el momento para ir subsanando cualquier duda. ¿Listo? Entonces, dentro de lo que es mecanización agrícola, desde la antigüedad, desde que existieron, ¿no es cierto?, los primeros seres que colonizaron las tierras, las praderas, los campos, ¿no es cierto?, comenzaron ya con la elaboración de herramientas. ¿Sí? Herramientas rudimentarias, ¿sí? A base de huesos, a base de piedras, que lo fueron empleando, ¿no es cierto?, en ciertas actividades de la vida diaria. Entonces, a medida que el Homo, ¿no es cierto?, sapiens, ya dominó ciertos conocimientos y comenzó a emplear estas destrezas ya en el campo. Entonces se le hizo necesario la elaboración de ciertas herramientas que ayuden o faciliten a la obtención de los productos o a la labranza de los terrenos, ¿sí? Entonces ya cuando ellos fueron sedentarios se hizo más indispensable esta elaboración de estas herramientas, ¿cierto? Entonces nosotros desde aquí ya podemos partir con lo que es la mecanización o con el uso de herramientas agrícolas, ¿sí? Desde la antigüedad. Muchos han conocido o han visto hoy en día que la mecanización en tierras o las labranzas se los ha venido haciendo con, ya hoy en día pues con tractores, ¿no es cierto?, con maquinaria, pero antes trabajaban de manera manual. Y en muchos lugares todavía se sigue empleando esta forma de arados, digámoslo así, con la yunta, ¿no es cierto?, con los bueyes.
Entonces, hay zonas de terrenos donde a veces no accede la maquinaria agrícola, pues ahí están trabajando estos animales de forma manual, ¿no es cierto? Entonces, sin ellos, o sea, sin este trabajo no se podría, digamos, ver favorecida toda la producción agropecuaria de lo que se ha venido conociendo en el mundo para la producción de alimentos. ¿Sí? Muchas veces el no disponer de mano de obra, o sea, hace que se limite las prácticas, ¿no es cierto?, las ampliaciones de los cultivos. Entonces esto va mermando los rendimientos, mermando la rentabilidad, digamos, en esas tierras, porque no se puede abarcar más o no se puede emplear maquinaria o animales muchas veces, ¿sí? Porque no se dispone de esos recursos. Dentro de lo que ya hemos venido practicando y haciendo, pues ustedes saben que la incorporación de la tecnología y de las prácticas y destrezas o de las técnicas que nosotros conocemos en agroecología contribuyen a mejorar, ¿no es cierto?, las tentativas de producción dentro de las fincas. Entonces esto pretende que se mejore la producción y asimismo pues la seguridad de los alimentos que se están produciendo. Hoy en día con la tendencia orgánica ustedes saben pues que se trata de hacerlo de mejor forma todo. El uso de mecanización también hay que considerar ciertos factores, ¿sí? Que en base a la modernización que hemos tenido hasta el transcurso de estos días, pues se ha ido desapareciendo ciertas zonas, pero asimismo se han ido ampliando otras zonas de producción, ¿sí? Entonces ustedes saben que asimismo hay zonas que han desplazado por la parte urbana, pero hay zonas que también se han seguido ampliando en la parte agrícola, y eso es gracias a la mecanización. Ustedes saben que los mercados de manera nacional e internacional se está buscando un modelo de desarrollo, ¿sí?, que incluya ¿cómo podría decirlo? Una cosa que cubra todos los requerimientos o toda la demanda que los consumidores, en este caso, ¿no es cierto?, las ciudades, están todos los días necesitando la ayuda de un agricultor, la ayuda de una maquinaria en el campo, pero muchas veces, ¿no es cierto?, no se ha tomado en cuenta este conocimiento o esta introducción de maquinarias para ya mejorar o industrializar los campos. Ya de esta manera se podría decir que se puede llegar a ser más competitivos. Estamos todavía trabajando de manera tradicional, de manera rudimentaria, y eso es lo que ha limitado, ¿no es cierto?, los rendimientos. Muchos agricultores, ustedes saben que son medianos y pequeños, ¿sí? Y las áreas que disponen son pequeñas o no les favorece trabajar porque son pocos y no avanzan a cubrir tanta demanda, digamos, de tierra, ¿no es cierto? Entonces, ellos para producir se ven obligados a trabajar de manera manual o simplemente no hacer nada en el terreno, ¿sí? Entonces, muchas veces aquí tenemos un esquema de la superficie agropecuaria del Ecuador, donde vemos que la mayor parte son pastos cultivados, lo que dispone la superficie agropecuaria. De estos pastos son permanentes, de cultivos permanentes tenemos un 26%, de cultivos transitorios vemos lo que está en amarillo, y de pastos naturales, miren, un 14%. Entonces, hay una distribución que tiene de la superficie agropecuaria dentro del país. El Ecuador es prácticamente agrícola, digámoslo así, ¿sí?, o agropecuario.
¿sí? Entonces, si no se plantea bien a que el Ecuador siga trazando metas o proyectos que ayuden con propuestas viables para mejorar o sostener la producción dentro de pequeñas familias o medianas, y así sea grande, ¿no? Pero esto también se necesita parte de los mismos productores para organizarse, para asociarse, digámoslo así, y trabajar con el gobierno o de manera privada, pero organizándose, ¿no? Bueno, dentro de lo que les decía, que los pequeños y medianos productores muchas veces tienen poco terreno, ¿sí? O poca superficie, entonces muchos están condicionados a que como es poco terreno, la mayor parte del trabajo tiene que ser manual, porque no significa o no pretenden introducir nada de maquinaria. Entonces, les pongo un ejemplo de que le vamos a hacer que nos participe de la lectura algún compañerito, a ver, compañerito que esté por ahí. A ver, nadie está atento aquí. ¿Algún compañero? A ver, voluntarios. Para la Presente, lectura, dígame. Yo, profe. A ver, ayúdenos con Ahí los... le leo, ingeniero. ¿Quién está por ahí? A ver, Paco. A ver, dígame. Ayúdenos con la lectura de este. Allá, a ver. Dice, poca superficie igual a trabajo manual. Si yo uso taxi, a veces no estoy obligado por ello a comprar un taxi. Y de la misma manera, si yo necesito de maquinaria agrícola, a veces tampoco estoy obligado a comprarla. Más bien la debo tomar como si fuera un taxi, que me lleva cómoda y económicamente, donde yo le indico al conductor. Lo mismo se puede hacer con la maquinaria agrícola. ¿Ya? Entonces, aquí nosotros podemos comprender que no por necesitar la maquinaria debemos nosotros comprar o poseer, sino que simplemente podríamos acceder a un servicio prestado, ya sea por una empresa o por un vecino, un propietario distinto que tenga los equipos agrícolas, ¿sí? Para las tareas que nosotros pretendamos hacerlas. Entonces, de la misma forma, ¿no es cierto? Como el ejemplo del taxi, o sea, no porque yo necesito movilizarme a un lado, me tengo que comprar un taxi, ¿no es cierto? O sea, si es que los recursos no son suficientes o no se los dispone, pues tampoco, o sea, justificaría endeudarse en algo tan grande si la propiedad es también pequeña y con unas pocas horas o con unos pocos días de trabajo a lo mejor se va a cumplir todas esas tareas. Entonces, lo que aquí nos indica es que hay que trabajar también con la adquisición de servicios prestados, ¿sí? Hay empresas que, bueno, en la sierra más, pero aquí en la zona tropical es muy poco todavía la prestación de servicios. Aquí sobre todo en el noroccidente, pero ya para la zona de la Concordia, Quinilén adelante, sí existe ya maquinaria, en Santo Domingo igual, ya más para la costa igual. Entonces, por ejemplo, aquí nos dice que habría que preguntar a cada pequeño agricultor si le interesaría que le provean de servicios de maquinaria agrícola y a precios razonables para que su economía, para darse cuenta de la amplia aceptación que tiene esta propuesta. ¿Qué piensan ustedes? ¿Les interesaría a ustedes como pequeños productores? Pónganse en el ejemplo o en el pie de los pequeños productores. ¿Les interesaría a ustedes que se les brinde o se les provea de maquinaria a precios justos, razonables? ¿Sí? Claro, ingeniero. Esto. Sería bueno. ¿Cierto? Entonces, por ahí también hay otra forma de ir pensando en emprendimientos, señores. ¿Sí? Emprendimientos de negocios a largo plazo, que la prestación de servicios de maquinaria agrícola tampoco existe mucho en nuestro país. Y por ahí también hay que ir pensando en ir trabajando con estos tipos de servicios o empresas, ¿no? Por ejemplo, dice un producto, perdón. Y disculpe, ¿y no hay alguna empresa así, yo que sé, que tenga un micro directo para lo que es precios? Porque son carísimos lo que es maquinaria,
pesado en realidad. Entonces no hay un vínculo directo con, yo que sé, una alianza con otros países para un agricultor que digamos que tenga más de 30 hectáreas en producción que pueda hacer una compra directa sin intermediarios. ¿No hay esa todavía o sí? Para comprar tractores, por ejemplo, herramientas, me dices, desde otros países directamente. Sí, exacto, porque si no el precio ya de lo que es impuestos y todo eso es carísimo, sale costándole cada más y más del implemento, eso es tremendo, por eso casi nadie mete O la sea, oferta. realmente ese es el tema nuestro, ¿no? Que muchas veces afuera lo podemos conseguir mucho más fácil, más accesible, pero con todos los impuestos, con todas las cosas, acá, al menos si no eres importador, te sale al doble y al triple. Entonces eso dificulta muchas veces y eso es lo que ahora se está planteando dentro de unas propuestas que ha hecho la Asamblea y todo eso, de que se derrogue todos esos impuestos para la parte agrícola y pecuaria, ¿sí? Porque como ustedes les dije desde el principio, o sea, nosotros somos los que estamos proveyendo de alimentos a toda la población, a todos los consumidores. Y con estos aranceles, con este tipo de régimen, o no es cierto, de lineamientos, no se puede trabajar porque estamos en contra saliendo muchas veces, tanto en la parte agrícola como en la parte pecuaria. Entonces, hay entes que están trabajando para que estas cosas se cesen y se pueda ya trabajar directamente, como tú dices, trayendo ciertas cosas desde otros lugares, porque aquí no hay fabricantes tampoco en el Ecuador. Otra cosa muy distinta fuera que en el Ecuador existan fabricantes de maquinaria buena y que se pueda, o sea, plantear o garantizarse de que esos equipos van a durar. Sí, entonces no existen, por lo contrario, entonces la traída de ciertos equipos sí es un poco más costoso. Pero, o sea, ya trabajar de manera y con un permiso de importación, por ahí va la cosa, Aníbal. O sea, ya se querría traer algo como empresa mismo, como para una finca, o sea, tratar de sacar un permiso de importación, ¿sí? Ya sea para artículos de consumo propio, privado, o para igual como para comercialización, ¿sí? Pues ahí Qué gracias. bueno, entonces aquí vamos a analizar otro ejemplito. Ya dice, a ver, vamos a otro que nos ayude. ¿Quién quería leer, Adel? Creo que Gladys nos quería ayudar, ya. A ver, Desde un- habría que preguntarle a cada pequeño agricultor si le interesaría que le provean de servicios de maquinaria agrícola a precios razonables para, para su economía, para darse cuenta de la amplia aceptación que tiene esta propuesta. Todo, doctor. Sí, sigue nomás. Un productor que siembra maíz dijo, hago 4,5 hectáreas porque ese es el límite de mis fuerzas. Para los que desconocen de la agricultura manual, sembrar 4,5 hectáreas implica sembrar alrededor de 200,000 semillas con el sembrador manual, un golpe por cada 2 o 3 semillas, pero allí no termina el esfuerzo manual. Además del desmalezado con herramientas manuales, hay que espantar los pájaros, quebrar cada una de las 240,000 mazorcas, girándolas hacia abajo para que se sequen más rápido y no las coman las aves. Y luego, finalizado el ciclo, hay que cosechar las 240,000 mazorcas y colocarlas en trojas, que es una especie de silo hecho con tallos de maíz y alambre, también hechas a mano. Ya, Les, gracias, Gladys. Hasta ahí nomás. Ya, entonces, como nos hace reflexionar la lectura, ¿no es cierto?, de la compañera Gladys, a un productor de 4,5 hectáreas le hacen esta pregunta. O sea, él es lo que se avanza, ¿no es cierto?, hacer de forma manual, 200,000 semillas, dice que él lo siembra de forma manual con espeque o con sembrador, ¿no es cierto?, golpe a golpe. Pero al mismo productor, en cambio, luego le dicen qué superficie de cultivo de maíz estaría dispuesto a hacer en caso de que se encontrara la manera de proveerle de los servicios de siembra, de pulverización y de cosecha.
Entonces él piensa unos segundos y levantando la vista dice 20 hectáreas, ¿sí? Sin siquiera pensar su minuto completo, miren, ¿ya? Porque como dice desde el principio, ¿no es cierto? Ese es el límite de las fuerzas nada más. Pero él con ayuda de maquinaria, ¿no es cierto? Con una eh, con un buen cronograma o planificación de actividades, pues saben que podría ampliar tranquilamente sus cultivos para obtener obviamente mayores rendimientos y mayor rentabilidad, ¿no es cierto? Pues él se ha limitado muchas veces, o mucha gente se ha limitado porque no existe o no se conoce dónde conseguir de forma, como dicen por ahí, con precios justos o razonables, ¿ya? Entonces se está trabajando, hay gente que está trabajando en esas cosas para poder solventar estas necesidades. Igualmente, a ustedes también se les plantea esta inquietud, ¿no es cierto?, como idea para que en adelante algún día también puedan pensar en esto de adquirir maquinaria o hoy en día mismo, ¿no es cierto?, ya sea de maquinaria prestada o maquinaria propia. Dentro de lo que es la agricultura familiar, siempre se ha venido pensando de que como es algo pequeño, no va a ser viable o no va a ser rentable, entonces no se ha garantizado una buena planificación, ¿cierto? Pero ya como se ha visto que no existe contratistas o no existe gente que provea estos servicios, pues muchas veces eso ha limitado la rentabilidad. Entonces la inquietud aquí es el proyecto para hacerlo todo esto viable y rentable dentro de las agriculturas familiares pequeñas, ¿sí? Y con unos pequeños contratistas o pequeñas personas, empresarios que quieran iniciar ya con estas actividades, ¿sí? Entonces, dejando ya un poco lo rústico tradicional para poder emplear algo de mejora, ¿no es cierto?, por medio de maquinaria para obtener alimentos de calidad, ¿sí? Seguros y saludables. Dentro de lo que conocemos, los alimentos o los cereales que nosotros consumimos, el 70%, ¿sí? Provienen de la zona de la sierra, de la zona andina, ¿sí? Entonces, perdón, el 60% proviene de las zonas andinas. Y estas zonas, como ustedes conocen, muchas veces dificultan el acceso a esta maquinaria. Entonces, en esas partes todavía se sigue empleando, miren, los caballos o los bueyes, que con el arado tradicional que desde años, ¿no es cierto?, desde que llegaron los conquistadores españoles, se empezó con ya técnicas hasta años atrás, inclusive, ¿sí? Entonces, el 70% de estas tierras no es mecanizable, es difícil de cultivar, ¿sí? Entonces, allí el uso de maquinaria se limita totalmente. Como les dije, ahí ya toca de manera rústica con los animales o con el asadón para hacer los respectivos aporques o control de maleza, lo que corresponde en estas áreas, ¿sí? Entonces, es un trabajo que, como ustedes conocen, es muy agotador, ¿sí? Exige mucho esfuerzo y eso ha limitado, como les digo nuevamente, vuelvo a repetir que siempre ha limitado los rendimientos. Los objetivos, entonces, para lo que es maquinaria agrícola sería trazar planes, identificar los momentos, el tipo de maquinaria, el tipo de implementos y accesorios que requiere cada labor cultural en una finca. Eso es nosotros lo que vamos a considerar dentro de lo que ya es la utilización de herramientas agrícolas o maquinaria. Nosotros vamos a trazar un plan para tener el momento preciso, ¿no es cierto?, dentro del cronograma y vamos interviniendo con cada tipo de implemento o accesorio. Ya los vamos igualmente a conocer más adelante. Las condiciones en las cuales se debe mecanizar la finca o granja siempre deben estar identificadas, cuáles son sus condiciones, qué recursos, ¿no es cierto?, nosotros vamos
a disponer. Se va a utilizar estrategias y habilidades de pensamiento para planear alternativas con base a métodos reconocidos como efectivos para el desarrollo de cultivos mecanizados. Como ustedes saben, existe una serie de bibliografía, una serie de, de PDFs o herramientas que les van a ayudar a comprender mejor estas técnicas de mecanización, ¿sí? Y hay que actualizarse continuamente. Ustedes saben que todo hoy en día se va ampliando más el conocimiento, pues ya hay que estar actualizando. Aplicar estrategias y técnicas para la mecanización de los cultivos para mejorar su efectividad en la producción y utilización de los suelos. Además, ¿no es cierto? Identificar las clases de labores culturales y tipos de labranza que se realizan en un proceso de mecanización agrícola. Nosotros ya conocemos, ya hemos visto algunas, la mayoría lo diría, ¿sí? Conocer los efectos ecológicos que se ocasionan en el uso de maquinaria, ¿sí? Entonces vamos también a conocer los impactos y los beneficios a lo mejor que se pueden obtener de estas actividades. Entonces, la mecanización es un proceso mediante el cual se van a incorporar diferentes clases y tipos de máquinas, equipos y herramientas en el proceso productivo de los cultivos con el propósito de lograr una mayor eficiencia técnica y económica que permitan a los agricultores, como les dije, producción más efectiva y rentable dentro de sus predios. ¿Cierto? Entonces, todo esto se logra mediante la utilización de herramientas o aparatos para mejorar el aprovechamiento de nuestros terrenos, ya sea adecuando, ¿no es cierto?, desde la presiembra, así se va adecuando los terrenos con las diferentes labranzas que nosotros ya conocemos, ya sea en actividades de desarrollo, producción, asimismo pues hasta la cosecha, post cosecha y transformación de las materias primas. Porque no quiere decir que la mecanización agrícola solo está en el suelo, ¿no es cierto?, en el campo. La mecanización agrícola va más allá de donde se cosechan los productos. La mecanización incluye una serie de procesos de trazabilidad, una serie de procesos para preparación de alimentos, para elaboración de balanceados, para tantas cosas que ahora la maquinaria nos sirve. Vamos a ver más adelante. ¿Sí? Entonces, aquí vemos ciertas imágenes de lo que hoy en día ya se viene usando, ¿sí? Y por ejemplo, ahí tenemos los diferentes tipos de tractores, que igualmente los vamos a conocer para que ustedes sepan, o algunos ya a lo mejor ya están familiarizados, ¿no es cierto?, con estas máquinas. Y aquí, por ejemplo, tenemos un sistema de riego incluso por pivotes, el cual es móvil. Y aquí igualmente pues tenemos dos tractores que están trabajando en una cosecha de maíz. Lo van picando a sí mismo a lo mejor para elaboración de silo. Acá tenemos un tractor con una cosechadora de trigo, ¿cierto? Igualmente vamos conociendo ciertas máquinas. Como les dije, muchas veces lo que dificulta producir es no disponer de suficiente mano de obra. No disponer de animales o máquinas, eso es lo que va a limitar el rendimiento de estas actividades. Pues como vemos ahí, el agricultor tiene terreno, pero no tiene las fuerzas suficientes, ¿cierto? No se avanza con todo lo que tiene. Pero con el uso de mecanización se va a poder aprovechar de mejor forma y apropiadamente los terrenos, ¿no es cierto?, con ciertas labores para incrementar el trabajo, obviamente, pero con un éxito a mejorar la rentabilidad. Entonces se amplía la mano de obra y también se amplía la energía, ¿cierto? Porque trabajar más
terreno implica más esfuerzo, más energía. De esta forma nos estaríamos ayudando. En conclusión, el uso eficiente de maquinaria agrícola moderna va tomando más acogida hoy en día, ¿cierto? Entonces, teniendo en cuenta el tipo de terreno o el relieve, como los diferentes recursos financieros, se va a ir integrando estas tecnologías a la producción. Entonces, consideramos todos que esto va a promover mayor crecimiento económico al aumentar la productividad de los predios, de las fincas, sin causar el impacto ambiental, obviamente con las técnicas estudiadas, ¿no es cierto? Porque si también vamos a trabajar con una explotación indiscriminada, sin consideración alguna sobre el medio ambiente, tampoco está bien. Entonces, la idea es trabajar de manera ecológica, ¿sí? Siendo amigables con el medio ambiente y asimismo sin causar el desempleo de muchas zonas donde la mano de obra también es abundante. Pues muchas veces a esa gente que está igual interviniendo es mejor capacitar y hacer que todo mejore mediante la ampliación de estos cultivos, pero por la maquinaria. ¿Sí? Entonces, hasta aquí tenemos alguna pregunta. Esa es una primera conclusión que hemos hecho de esta primera fundamentación teórica de la parte de mecanización. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Está todo claro? Sí, ingeniero. Ya, qué bueno. Ya. Denme un segundo. Ya. Listo, vamos a avanzar. Dentro de los factores que nosotros debemos considerar o debemos tomar en cuenta para mecanizar un terreno agrícola, vamos a describir, ¿sí? Que para, primerito, la selección de la maquinaria, ¿no es cierto? Siempre vamos nosotros a visualizar o diagnosticar qué tenemos como terreno. Entonces, vamos a relacionarnos con el propietario y vamos a posiblemente acceder previo a la movilización de las maquinarias, ¿no es cierto? Para ver si se puede o no se puede mecanizar. ¿Ya? Entonces, eso va a depender mucho del terreno para que se pueda ver qué tipo de tractor, qué tipo de herramientas, qué tipo de accesorios se pueden emplear para favorecer las labores, ¿ya? Igualmente nosotros vamos a considerar la situación económica actual del agricultor y los cambios a los que se verá él sometido, ¿cierto? Entonces, si es que es un agricultor que venía trabajando de manera rústica, de manera tradicional, nosotros poco a poco vamos a interactuar con él para guiarlo y capacitarlo para que con estos conocimientos él acepte e integre ciertas actividades a la finca. ¿Sí? Porque nosotros, ¿no es cierto?, sabemos que podemos a lo mejor pagar mano de obra de algunos jornaleros, pero también igualmente con maquinaria podríamos favorecer estos rendimientos, pero asimismo tenemos que considerar que la maquinaria necesita combustible, necesita insumos, hay que pagar el alquiler y todo eso necesita un respaldo financiero, ¿cierto? Entonces, de esta forma nosotros vamos a considerar si es que el productor está en viabilidad de invertir o simplemente esperar un poco más a que se pueda viabilizar este proyecto, ¿ya? Pues es importante porque las maquinarias, igual como por ahí dijeron, cuesta este alquiler. Es indispensable también considerar la información relacionada con el rendimiento de las máquinas, ¿sí? Nosotros vamos a tomar en cuenta que, por ejemplo, ese alquiler que ustedes van a pagar, ya sea por hora, ya sea por día,
cuánto ellos van a avanzar en esa hora, cuánto ellos van a avanzar en ese día. ¿Sí? De esta forma usted podrá planificar y plantear que se va a obtener un buen resultado, pero asimismo con un buen margen de inversión económica. Porque de lo contrario, si usted pagó tanto, pero el resultado es pobre, imagínese que usted va a quedar como el de la imagen de la derecha nomás, destronado. ¿Ya? Entonces, considerar también la situación de lo que se puede hacer en base al rendimiento de las máquinas. La rentabilidad, compatibilidad y uso sostenible de los suelos. ¿Sí? Esto se viene, como ustedes saben, enfocando a lo que es el manejo agrícola, al manejo ecológico, ¿no es cierto?, o agroecológico de los suelos, mediante el empleo de técnicas o de labores que no pongan en riesgo o causen impacto al medio ambiente. Entonces nosotros con muchos conocimientos que hemos compartido, sabemos que hay que comenzar a asociar ciertos cultivos, porque el uno con otro pueden interactuar, ¿no es cierto?, favoreciendo ciertas o teniendo ciertos beneficios uno entre otro, hacer ciertas barreras, hacer ciertas terrazas, poner barreras, integrar el componente forestal y una serie de actividades que mejoren la rentabilidad, como dice pues, y la compatibilidad. De manera que estos trabajos sean sostenibles en el tiempo y permitan una utilidad al productor. ¿Sí? Entonces, lo que se quiere es que poco a poco, así sea pequeño, pero que mediante la capacitación y el uso de conocimientos o técnicas o destrezas agroecológicas, se pretenda alcanzar una rentabilidad. Los riesgos mínimos dentro de la infraestructura técnica, económica y social, ya que existe o que pueda mejorarse. ¿Sí? Entonces, ¿a qué nos referimos a los riesgos? A que no porque es un tractor, el tractor puede ingresar por cualquier lugar, puede pasar nomás, que no le pasa nada, ¿no es cierto? Entonces, hay que considerar todo lo que se presenta dentro del predio, porque muchas veces no solo por querer acoger una obra o querer introducirse más lejos dentro de los cultivos o terrenos, se pueden producir accidentes fatales, produciendo unas pérdidas tanto de personal como de equipos, ¿no? Son costosos. Entonces, esto es importante, ya que si no hay una buena consideración o diagnóstico de las áreas o del personal también capacitado, pues puede perderse todos los proyectos. Aquí vamos a hacer un hincapié en lo que es la incidencia de la economía dentro de la mecanización. Pues sabemos que nosotros en el país, ya sea por forma gubernamental principalmente, no se ha podido, ¿no es cierto?, concretar ciertos programas. Entonces, esto ha afectado directamente a muchas regiones o zonas del país, ya que los agricultores prácticamente han sido olvidados y no tienen acceso a estas maquinarias o estos servicios o conocimientos. Entonces, se debe considerar muchas veces que para mejorar las estadísticas de todos estos temas de asegurar buenas producciones, de asegurar una buena accesibilidad a la maquinaria, como les dije en principio, también trabajar con asociaciones o con empresas que ya tengan estos servicios y que pueda un agricultor sumarse a esto. Con eso, poco a poco se va a ir y presionando un poco más, ya sea autoridades, ya sea gobiernos, para que igualmente favorezcan, ¿sí?, y presten estas, o otorguen
directamente a estas asociaciones las herramientas para mejorar estos campos. ¿Sí? Pues miren aquí, dentro de lo que nosotros estamos conociendo y trabajando, tenemos que todos apuntan ahora a lo orgánico, ¿sí? Y Oceanía es el continente con más área orgánica cultivada. ¿Sí? Vemos que 57.8 millones de hectáreas existen con cultivos orgánicos. ¿Sí? Hay 178 países que están ya trabajando con agricultura orgánica, ¿sí? Y 2.7 millones de agricultores orgánicos que ya no quieren saber nada de químicos, de agrotóxicos y están bien enfocados y trabajando súper bien de manera orgánica. Aquí tenemos un escalón, digamos, de los 10 países con mayor área orgánica en América Latina y en el Caribe. Dentro de esos está principalmente Argentina, ¿sí? Que vemos en el primer puesto, con 3 millones de hectáreas. Y Ecuador igualmente, miren, está en el 10º puesto. ¿Ya? Entonces quiere decir que Ecuador igual tiene una trazabilidad de buenos productos que están llegando ya a ciertos mercados internacionalmente. Y a eso hay que apuntar también, o sea, elaborar un producto bueno, de calidad, así sea para consumo nacional, pero que sea de calidad competitiva. La disponibilidad de la mano de obra en el campo, como ustedes saben, muchas veces es abundante, es suficiente, pero no todos conocen o no todos tienen las destrezas, ¿sí? Tampoco es que muchas veces se respeta los estándares o las normas, ¿no es cierto?, del seguro social y cosas así, dentro de lo que debería ser normalmente considerado un obrero, ¿ya? Entonces, esto también ha dificultado porque muchas veces no es más barato pagar, digamos, algo así, pero si no se tiene igualmente un personal entrenado o capacitado, es difícil que las cosas resulten o salgan bien. La evolución de la oferta y la demanda de los productos en el campo, ¿sí? Esto, en cambio, se refiere al equilibrio, como les decía, que nuestro país igualmente se está caracterizando por tener una buena demanda de productos, pero en base a la oferta, sabemos que muchas veces los productores o los agricultores son mal pagados, ¿sí? Y muchas veces son dependientes continuos de los productos químicos o agrotóxicos. Entonces, si valoramos el costo de inversión o el costo de producción de tales cosas, a lo mejor se está saliendo en contra muchas veces, porque todo está tendiendo a alzarse o a subir, ¿no es cierto?, en la parte de insumos. Igualmente existe o hay que conocer que se cuenta con la parte del apoyo gubernamental de recursos financieros en lo que es para la compra de maquinaria o para modernizar ciertos equipos. Entonces, con un proyecto o con un buen alcance también se puede tener el apoyo para un crédito productivo de parte de Ban Ecuador o de parte de la CFN, que son las líneas que apoyan prácticamente a los productores agropecuarios. Entonces, por ahí también se podría instruir o guiar a que pequeños productores empiecen a trabajar también con estas entidades. ¿Sí? Muchas veces se han limitado porque no tienen acceso a una u otra cosa, pero en su vida jamás también se han endeudado y muchas veces les van a favorecer porque son dueños directos de propiedades, ¿sí? Y van a trabajar ahí y de la propiedad van a obtener un recurso para poder pagar ciertos créditos que se estén planteando. Entonces, también guiar de manera correcta para que se pueda facilitar un acceso a esto. Y lo que les planteaba desde el principio es que con los ejemplos, ¿no es cierto?, como el del taxi o el del maíz,
la posibilidad de alquilar maquinaria o de contratar equipos para realizar las labores de campo. Entonces, como les dije, para la zona de la costa, para la zona de la sierra, también sí creo que hay. Por ejemplo, aquí tenemos AgriUnión, esto es de aquí de la costa, ¿no? Ellos prestan servicios para lo que es siembras y cosechas de arroz y algunas otras maquinarias más. Entonces, no es que porque yo tengo un campo y por más pequeño que sea, yo nunca voy a usar maquinaria, todo me toca esforzarme y acabarme toda mi energía trabajando en esos campos hasta donde avance, sino que podemos plantear una línea de crédito a lo mejor con Ban Ecuador para el pago mismo de la inversión del servicio prestado por esta empresa para la siembra de 5 o 10 hectáreas, ¿sí? Que por medio de este mismo rubro que se haga o esta misma labor se va a poder pagar ciertos créditos. Entonces hay que empezar a pensar de esta forma para que se pueda ir racionalizando y mejorando, ¿no es cierto?, los entornos en los cuales estamos trabajando. Entonces esto es lo que se está planteando hoy en día y las condiciones que nosotros debemos tomar en cuenta para la mecanización es que muchas veces tenemos las consideraciones del tractor, del equipo, de la herramienta, del terreno. Entonces nosotros vamos a ver principalmente el tamaño de la finca, ¿sí? Cuántas son las hectáreas que se van a trabajar, ¿sí? Cuáles son las áreas de terreno, las condiciones económicas de los trabajadores o personal en el que nosotros estamos incidiendo, cuáles son los recursos de la propiedad financieros, si hay créditos, si hay costos o insumos, la tenencia de tierra, cuál es la disponibilidad, cuál es la limitación. Todo eso nosotros vamos a ir considerando, las propiedades físicas del suelo, qué composición, qué fertilidad, ¿sí? Cuál es la capa productiva, qué topografía se tiene en este terreno. Entonces, estos son tips, digamos, de un check que se va a ir considerando cuando nosotros hagamos una intervención, ¿sí? Entonces, si es que el terreno es muy plano, es muy ondulado, si es que hay pendientes, muy inclinado, si es que existen vías, si es que hay quebradas o hay pasos dificultosos, todo eso nosotros vamos a considerar. Adicional de que el personal que esté trabajando con la maquinaria esté completamente capacitado, ¿sí? Que estén súper entrenados para que sepan cuál es el trabajo y evitar así cualquier problema, cualquier daño. Dentro del taller o dentro de las áreas que se vaya a disponer de descanso de las máquinas que sean adecuadas para proteger y almacenar las herramientas, ¿sí? Igualmente de los talleres de mano de obra calificada que puedan reparar y prestar servicios de mantenimiento ya dentro de lo que es un taller, ¿no? Los cultivos que se piense introducir o adecuar que sean fácilmente mecanizables, ¿sí? Para que de esta forma nosotros podamos trabajar en todo el ciclo con mecanización. Y la disponibilidad de maquinaria adecuada, pues siempre es entender y planificar qué es lo que vamos a hacer y qué es lo que vamos a necesitar. Entonces, todos estos nosotros vamos a considerar para poder hacer nuestro trabajo con la maquinaria agrícola. Pues las decisiones que nosotros consideraremos en base a la mecanización es, bueno, los rendimientos que les nombraba hace rato, qué rendimientos nos dan cada equipo, cada máquina, el operador, cuánto es lo que nos dice y eso nosotros controlamos, el clima, el suelo, ¿sí? Qué modalidad de cultivo, todo eso vamos a conocer. Las potencias de las máquinas, cuál es el uso, las labores que principalmente hacen, ¿no?
bueno, y dentro de equipos y herramientas que vamos a conocer más adelante, pues ya vamos a ir nombrando y viendo algún videito también para que ustedes puedan interactuar mejor. El costo de las tareas que se van a implementar, igualmente considerar, pues como les dije, si es que no hay el Kushki, pues tampoco se puede pensar en mecanización, sino hay que ver dónde invertir. ¿Sí? En conclusión, la mecanización de las labores agrícolas siempre, ustedes saben que incrementará la capacidad de trabajo, por lo que un agricultor siempre podrá incrementar mayores áreas de producción y asimismo incrementar sus ingresos para mejorar su situación vital. La agricultura moderna requiere de un alto grado de mecanización que hoy ya se puede visualizar, ¿no es cierto?, o palpar la realidad. Entonces, si nosotros seleccionamos una maquinaria adecuada que cumpla con las labores y en los plazos previstos, nosotros vamos a mejorar enormemente el ingreso total de las fincas. Pero también no debemos confiarnos en que si gastamos también demasiado y por más área bonita que quede, entonces si nos salimos de los presupuestos, vamos a tener un efecto negativo al final y por ende no vamos a poder cosechar nada porque estaríamos en contra. Entonces, evaluar bien la situación o diagnosticar bien lo que se tiene para que estos resultados no sean afectados dentro de la empresa, ¿no es cierto? Y también una última que sería que todo esto va a reemplazar prácticamente en un futuro la energía humana y animal. Y en muchos países ya se ha visto o ya se está viendo que cómo ha sido desplazado tantas actividades, ¿no es cierto?, manuales por el uso de maquinaria o ya también de robots. Entonces, muchas veces capacitar a un personal que se está sacrificando, se está esforzando mucho, también va a ser beneficioso, ya que este trabajo va a ser luego más eficiente y también se aumentará la capacidad de trabajo. Entonces, esto nada más para la parte introductoria de mecanización agrícola, señores, como parte de lo que es eh, la primera clase, ¿sí? Entonces, nosotros vamos a, bueno, esta tarea no, porque esta ya creo que hicieron ustedes otra vez, ¿verdad? Ya, esa es, ¿sí se ve? Ya. Esas tareas no les voy a pedir que hagan porque eso fue como un adelanto que ya lo hicimos en agrotecnia, pues se recuerdan. ¿Sí? Gracias. Ya consultaron en lo que es los tipos de labranza, pero lo que sí me gustaría es que vuelvan a recapitular, a leer, ¿sí? Porque en las siguientes clases ya vamos a ir entrando ya directamente con más partes de lo que ya se habla de labranza y de equipos y herramientas, pues para que ustedes estén familiarizados. Entonces, déjenme ver un segundo aquí. Ya. Entonces, sí, justamente sobre la preparación de los suelos y los sistemas de labranza, ustedes vuelvan a pegar una lecturita, ¿no es cierto?, para el día de mañana considerar esta clase de lo que es los sistemas de labranza. ¿Listo? Y Listo. y asimismo, en el tema de tareas,
Vamos a poner para toda la semana como se ha venido haciendo, pero no se dejen acumular, ¿sí? Ya les dije que se les habilita para el tiempo que es, no que después de 7, 8 días que tienen habilitado, igual están que no he podido subir, que recíbame, que habilíteme. Yo igualmente ya les dije que no puedo estar cambiando fechas a cada momento en el aula, pues todo está establecido con anticipación, ¿sí? Son tareas que no les van a llevar más de 1 hora, 2 horas, son consultas mínimas a veces que les ha pedido y para que puedan ayudarse ustedes mismos de manera efectiva para ganarse fácilmente sus noticias. ¿Sí? Pues así mismo vamos a ir trabajando. Cualquier cosa, cualquier inquietud, lo vamos subsanando en el transcurso. ¿Sí? Entonces no habría problema. Y vamos a ver de esta forma en este módulo de maquinaria, a ver si se puede asistir a algún taller de maquinaria agrícola, en el que ustedes puedan observar estos tipos de implementos. No sé si en su zona de allá de Cayambe, tal vez ustedes me ayudan si existe algún taller de maquinaria agrícola o alguna hacienda grande que tenga algún taller o maquinaria. Tal vez saben ustedes. ¿Alguien? Doctor, Sí. buenas noches. Bueno, acá en la zona de Cayambe hay un almacén de maquinaria y mecanización del señor Tonelo. Ya. Es grande eso, igual tiene ahí motocultores, Ahí, o sea, arreglan ahí equipos. no arreglan, sino venden. Venden y tiene una parcela, igual una parcela demostrativa, Ya. donde igual utiliza todo ese tema de mecanización. Ah, ya. ¿Y tienen taller agrícola también o no? Sí, sí, ellos reparan igual motocultores, reparan el motoguadañas, esa maquinaria, pero los tractores grandes no tienen como mecánica misma. Claro. Ya. ¿Y es su pana o no? Sí, 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 igual nos reciben con el grupo acá de Pedro Moncayo hemos hecho algunas visitas ahí, porque tiene una Ya. granja demostrativa de unas 4 o 5 hectáreas, creo. Ya, En chévere. riego y en todo, porque vende sistemas de riego y maquinaria agrícola. Ya, entonces vamos a ver si coordinamos algo, pues para ver si podemos hacer algo allá en el taller agrícola de allá, en el caso de ustedes con Cayambe, y en el caso de acá del noroccidente y costa, en la zona de la Concordia, existen unos talleres, ¿sí? La vía La Concordia Santo Domingo, entonces podemos igualmente ver si intervenimos por allá, ¿ya? Entonces, como es un módulo también súper más corto, pues y necesitamos de ley ver un poco de maquinaria porque así directamente solo virtual no podemos comprender, ¿sí? Entonces vamos a organizarnos bonito, pero vamos un poquito más a ver las técnicas, las herramientas, ya que tengamos ya el conocimiento, pues para ya desplazarnos a los talleres. ¿Listo? Ya, ¿qué les parece? ¿Estamos así o no? Sí, está Muy bien, doctor. interesante conocer. Ya, bueno. Listo. Perfecto. El ¿Y día de hasta mañana, cuándo tenemos clases? ¿A qué hora nos habilita? tenemos mañana y pasado Ya está, también. Fabián. En esta Ya misma está. aula, ya, en el aula 50 tienen que ingresar. ¿Sí? Y, o sea, y Hasta miércoles. no están cruzados con ningún horario de ningún profesor, ¿verdad? Conmigo. De 7 a 9. No sabemos todavía, ingeniero, porque no nos han dado ni horarios ni nada. ¿Y con el ingeniero Maya ustedes no cogen ninguna materia o sí? ¿Con quién están en la otra No materia? tengo idea. No sabemos nada. ¿Qué materia tienen ahorita la otra materia nueva? Con el ingeniero Rodríguez. Ah, con Marcelo. Marcelo. Marcelo Rodríguez. ¿El qué les va a dar? ¿El riegos? ¿Qué les va a dar? ¿Qué? Fruticultura, algo así. Cultura, dijo acá el coordinador de Pedro Moncayo. Ya, chévere. Sí, bueno, no se cruza, creo, entonces, estamos bien. Listo, estamos bien, como va Bunny. Ya, listo, muchachos, entonces quedamos así. Nos vemos el día de mañana, 7 mismo de la noche, y continuamos, ¿no es cierto?
para ya Y, finalizar este año. ingeniero, esto será lunes, martes y Por ¿qué día esta nomás nos va a semana dar nada usted? más. Por esta semana nada más. Y de ahí, déjenme ver, espérenme un segundito. De ahí nos tocaría lunes, martes y jueves de 7 a 9. Vamos a Listo. tener clases, ¿sí? Ya Listo. que se normalicen las semanas luego de fin de año, quedamos lunes, martes y jueves en cambio. ¿Sí? Ese es el horario. Pero solo esta semana vamos a tener los 3 días seguidos, ¿ya? Desde la próxima ya normalito. ¿Listo, señores? Que tengan una buena noche. Les vaya bien, suerte en sus exámenes. Cuídense. Gracias, Doc. Igualmente. Doc, una consulta, mi Doc, buenas noches. Diga, Rodolfo, antes que me desconecte. Las clases que está comentando por esta semana es a la misma hora, de 7 a 9. Sí, los 3 días, ¿no? Hoy, mañana ¿De y esta pasado. semana? Sí, 3 días. Ya, mi Doc, gracias, muy amable. Ya. Listo, señores, muchas gracias. Una buena noche a todos. Que pasen bien.